pero hay muchas cosas que no se pueden ver a simple vista, ¿no? Que si hay algún problema de plomería o de electricidad que no lo estás viendo, este inspector le va a poner esta bandera roja. Hay programas con 100% de financiamiento, pues es importante saberlo porque ahí es que entonces llegan las sorpresas y en la medida que tú no hayas anticipado esos detalles, empiezan a surgir las complicaciones. Bienvenidos a Café con Encanto, propiedades con propósito. Hoy estaremos hablando de los 5 mitos más comunes a la hora de comprar o vender una propiedad. Con cafecito en mano y junto a mí, Pedro González, estaremos hablando de estos mitos para poder proveerte información y seguridad a la hora de comprar o vender una propiedad. Saludos, Pedro. Hola Mariela, hola a nuestra audiencia. Sí, vamos a estar hablando de este tema tan interesante y tan importante porque hay muchas percepciones equivocadas en el momento de una persona tomar una decisión de comprar o vender una propiedad y siempre hay unos mitos que es importante que los trabajemos, que los entendamos para que la persona pues al momento de tomar la decisión pues sea una decisión lo más informada posible. Eso es así. Yo creo que durante todos estos años que llevamos, ¿verdad? En el negocio de bienes raíces, muchos de nuestros clientes, cuando empezamos la conversación con ellos, que nos llaman a la oficina, ahí es que nos empezamos a dar cuenta de todos estos mitos que los compradores y vendedores tienen a la hora de entrar en algún tipo de transacción de bienes raíces. Y creo que uno de los mitos más comunes es sobre todo del vendedor a la hora de vender, es que mientras más corredores él tenga a la hora de vender una propiedad, mejor es para él. Sí, eso parte yo creo que de la premisa de más es mejor. Ujú. Y no necesariamente, en este caso, más no necesariamente es mejor. Yo creo, y la experiencia nos ha dicho que vender una propiedad es un trabajo en equipo entre el vendedor y el corredor de bienes raíces. Y cuando tú tienes varios corredores de bienes raíces, pues tú tienes diferentes perspectivas, diferentes iniciativas que cada uno toma. Y no necesariamente cada uno, como saben que no es exclusividad, que no es con uno solamente que se está trabajando, pues no le da la importancia que el dueño piensa que le está dando a esa propiedad para venderla pronto. Claro, eso que acabas de mencionar es algo bien importante porque no todo el mundo va a enfocar el mercadeo de la propiedad, no le va a dar la importancia tampoco. Hay ocasiones donde también los compradores pueden ver distintos precios establecidos para esa misma propiedad, que eso entonces sería otro factor que no sería a favor para el vendedor, porque su propiedad va a estar entonces con distintos precios y el comprador va a estar, ¿verdad? Cuestionándose el por qué están distintos precios establecidos. Sí, esas son algunas de las ramificaciones. Por ejemplo, desde el punto de vista del comprador, sí, podría tener una ventaja competitiva al momento de recibir diferentes informaciones sobre la misma propiedad de diferentes corredores que están teniendo acceso a la venta de la misma. Pero desde el punto de vista del vendedor, tiene que hablar, por ejemplo, vamos a suponer que sean 5 corredores, pues tiene que hablar para verificar el estatus de cómo va la cosa, tiene que hablar con 5 personas diferentes, no necesariamente la información que le van a suministrar es totalmente una realidad del mercadeo, de la posición de la propiedad en el mercado, porque realmente el mercadeo es pasivo, es sumamente pasivo, no es un mercadeo activo, proactivo, para lograr captar la mayor cantidad o los mejores compradores disponibles en el mercado. Y es como algunas personas conocen también el concepto de pocket listing, Correcto. Ujú. que pues es un listado que no se promueve por las razones que sea, por razones de que el dueño lo prefiere de esa manera, o que no es un listado que no es exclusivo, y entonces pues, el corredor pues, no va a invertir dinero y esfuerzo en esa promoción de esa venta porque no tiene garantizado su retorno de inversión en la comisión al momento de vender la propiedad. Y son cosas que a veces el comprador, el vendedor en este caso, que es, a mi entender, la persona más afectada en este tipo de escenario, pues a veces no contempla esas limitaciones o
desventajas que pudiera tener en ese escenario de venta. Sí, y otro punto también es que si muchos corredores tienen la propiedad para la venta, también pues ese vendedor debe de tener como un registro de quiénes son las personas que han ido a ver entonces la propiedad, porque al no tener un solo corredor, ¿verdad? Asistiéndolo o representándolo, pues el comprador A puede ir a ver la propiedad con X corredor y ese mismo comprador A puede ir a ver la propiedad nuevamente con corredor X. O sea que no va a saber quiénes exactamente son las personas y entonces lo que va a hacer es que va a perder el tiempo tanto de él como vendedor como el comprador, pierden el tiempo. No, y desde el punto, en ese escenario que mencionas, que es muy, muy común, cuando la persona que no sabe cuál es la propiedad que va a ver, porque a veces no se le divulga esa información en detalle, cuando llega a la propiedad dice, no, ya esta propiedad yo la vi con otra persona. Y es una sorpresa desagradable tanto para el comprador como para el corredor de bienes raíces, que desconocía que él había visto esa propiedad con otro corredor, como para el vendedor, que lo pone en desventaja, Ujú. porque ya desde el punto de vista del comprador puede tener una impresión diferente de lo que podría ser la propiedad y que realmente lo que se está buscando o lo que se aspira desde el punto de vista del vendedor es ampliar las posibilidades de venta. Mientras más personas tengo ofreciendo la propiedad, pues más oportunidades tengo de venta. Y como hemos visto hasta Ujú, ahora, pues ujú. no necesariamente funciona así. Como dije al principio, yo creo que esto es un equipo y en la medida que el dueño y el corredor estén en el mismo equipo y estén remando en la misma dirección, es muy beneficioso para el vendedor y para la propiedad para lograr el objetivo final, que es la venta de la propiedad en el menor tiempo posible y con los menos inconvenientes y con el mayor precio que pueda obtenerse del mercado. Sí, yo creo que nuestra sugerencia en cuanto a este mito es que como vendedor de una propiedad, ¿verdad? Que pueda entrevistar a los distintos corredores de bienes raíces, que pueda elegir a este corredor que él entiende que es el mejor para proveerle ese servicio y trabajar con un solo corredor. Creo que facilita la transacción, va a recibir un mejor servicio, también mejores análisis y también a la hora de mostrar la propiedad al comprador es más positivo también para ese vendedor. Correcto. Yo creo que la entrevista es vital desde el punto de vista del vendedor, para poder conocer si las expectativas de él y las necesidades de él se cumplen con los ofrecimientos que tiene cada uno de los corredores en el mercado. Hay que ver no solamente el plan de mercadeo, sino también la experiencia que tiene, el conocimiento del mercado que tiene un corredor en particular, porque en Puerto Rico somos una isla de 100 por 35 y aquí pues básicamente los mercados, a pesar de que hay mercados diversos en un mismo pueblo, Ujú, ujú. hay mercados bien diversos, por ejemplo, el mercado de Dorado, el mercado de Humacao, el mercado del área de San Juan tiene diversidad de mercados y es importante que el corredor que se vaya a seleccionar pues tenga la experiencia y el conocimiento de esos detalles que son tan importantes al momento de vender la propiedad. Eso es así. Otro mito también que nos encontramos, Pedro, es por el lado del comprador. Muchos entienden que necesitan un 20% de pronto para poder comprar una propiedad. Así que muchos a veces entienden, no puedo empezar a ver propiedades, no puedo comprar porque necesito ese 20% y no lo tengo. Sí, pues mira, ahí el corredor de bienes raíces interesantemente funciona como un director de orquesta. Ujú. Si lo comparamos con la música, pues el director de orquesta no sabe, no toca ningún instrumento, pero sabe tocar todos los instrumentos. Correcto. Y entonces, pues, en el caso de una transacción de bienes raíces, nosotros como corredores de bienes raíces, un corredor de bienes raíces profesional y destacado, va a poder orientar adecuadamente a ese comprador, ese posible comprador, de todas las alternativas que hay en el mercado hipotecario para poder adquirir una propiedad. Ahí hay programas que con 100% de financiamiento, o sea que no tiene que dar pronto el comprador,
hay otros programas ya convencionales que son 10% de pronto, 15, 20% de pronto, pero hay diferentes alternativas y diferentes opciones que si esa persona no se orienta bien y no sabe cuáles son las alternativas que tiene en el mercado, pues es mucho más difícil para la persona poder comenzar el proceso de compra. Correcto, y yo creo que eso es una de las verdad, de los pasos importantes a la hora de comprar una propiedad, es poder tener esa conversación con el corredor de bienes raíces, poder tener esa conversación también con el banco, donde también le van a hacer una precualificación o preaprobación, que eso lo estaremos hablando en otro episodio. Y de ahí poder entonces determinar si va a tener que dar el 20% o no va a tener que dar ningún tipo de pronto o el 3%, que es lo que acabamos de conversar. No, y la otra cosa también del corredor de bienes raíces, que esté al día, porque por ejemplo recientemente aumentaron en el caso de FHA, que es una de las alternativas de financiamiento más comunes y más utilizadas en Puerto Rico, los límites máximos aumentaron. Y eso lo que hace es que amplía la base de propiedades que pueden beneficiarse de ese financiamiento, que con cerca de un 3% de pronto pueden adquirirla y tienen la garantía, el banco del seguro, el seguro de FHA contra esa hipoteca y es bien importante. Pero cuando vemos lo de FHA, por ejemplo, no es lo mismo financiar una casa que financiar un apartamento. Ah, correcto. Sí. Y entonces, pues, es importante que cada uno sepa cuáles son las alternativas viables que tiene, porque, por ejemplo, tú puedes tener en San Juan, por decir un ejemplo, San Juan, Guaynabo, Bayamón, Carolina, tú puedes tener unos límites de FHA, pero esos límites de FHA son para casas individuales o para casas hasta 4 unidades por unidad. Pero no necesariamente un condominio que esté dentro de esos pueblos pueda estar incluido en el listado de condominios elegibles para FHA. Entonces, pues es importante saberlo porque ahí es que entonces llegan las sorpresas, empiezan las situaciones y en la medida que tú no hayas anticipado esos detalles, pues en esa medida pues, es que empiezan a surgir las complicaciones. Claro, nuevamente aquí pues estamos dándole valor a ese agente de bienes raíces o corredor de bienes raíces, que es el que va a poder ayudar al comprador a dejarle saber, en el caso de que está buscando un condominio, ¿verdad? Un apartamento, poder dejarle saber desde antemano si el condominio es elegible para FHA o no, y así evitamos estas sorpresas. Así que ese mito de que necesitamos el 20% para poder comprar una propiedad, no necesariamente, como hemos hablado aquí, va a depender de otros factores y hablando con su corredor de bienes raíces, pues puede tener todo un poco más claro tener la información. Otro mito es referente a las inspecciones de las propiedades, que sí. Creo que es bastante es importante de que lo dialoguemos, porque realmente una inspección sí es importante, pero muchas personas entienden que no es importante hacer una inspección. Sí, con las inspecciones tenemos que ver qué tipo de inspección, porque hay unas inspecciones que son requeridas para el financiamiento y hay otras inspecciones que son recomendables para el comprador. Por ejemplo, para financiamiento, pues sabemos que la inspección del tasador es requerida. Sabemos que en algunos modelos o algunos programas de financiamiento la inspección de polilla es requerida. La inspección o la mensura es requerida también, que va un agrimensor a medir el terreno y demás. Y entonces están las inspecciones recomendadas para el comprador, que son las inspecciones de las condiciones de la propiedad. Nosotros, nuestra experiencia, pues hace 30 años atrás, 25 años, 20 años atrás, este tipo de inspección no era lo ordinario, era correcto, bastante extraordinario, pero ahora se ha convertido en algo muy importante y muy necesario para que la persona tenga un experto
que haga una inspección minuciosa y rigurosa de la propiedad para poder determinar cualquier asunto que a simple vista no se pueda detectar y pueda afectar o de alguna manera impedir el disfrute de esa propiedad por parte de ese nuevo comprador. Sí, no tan solo necesario, Pedro. El comprador tiene ese derecho, ¿verdad? Por ley, de poder hacer su inspección, cualquier inspección de la que aquí estamos hablando. Y también está la inspección de la propiedad per se. O sea, aquí en Puerto Rico las propiedades se venden en las condiciones como están, pero hay muchas cosas que no se pueden ver a simple vista, ¿no? Y por eso es la importancia de poder hacer esta inspección, porque si de momento hay algún problema de plomería o de electricidad que no lo estás viendo, este inspector le va a poder dejarle saber, ¿no? Como que poner esta bandera roja, esto es lo que está sucediendo aquí, este es el costo, y que el comprador pueda entonces decidir si va a continuar con la compra de la propiedad. Al fin y al cabo, el vendedor está vendiendo como está. Sí, pero hay unas cosas bien importantes que es diferenciar entre la condición como está y las condiciones estructurales que pueda tener, unos vicios estructurales que pueda tener de construcción la propiedad, que eso ya podrían afectar el disfrute de esa propiedad. Una de las recomendaciones que nosotros pues siempre le ofrecemos a nuestros clientes compradores es que entrevisten bien a ese inspector, porque como en todas las profesiones hay médicos bien diligentes, hay médicos bien básicos desde el punto de vista de los servicios que ofrecen, para no catalogarlos de otra manera. Correcto. Y hay abogados así, hay corredores de bienes raíces así, hay plomeros así, hay electricistas así. Hay unos que son bien diligentes, hay otros que son menos específicos, menos diligentes. En el asunto de las inspecciones también. Nosotros les recomendamos que hablen con ese inspector, le pregunte cuánto tiempo toma la inspección, le pregunte, le diga cuán comprensiva va a ser esa inspección desde el punto de vista del reporte, para poder ellos tener una idea y por supuesto, el costo de la inspección también. Nosotros en los últimos meses hemos visto inspectores que se tardan 1 hora, 1 hora y media, y hemos visto también inspectores que se tardan 3 horas, 4 horas haciendo la inspección. Bueno, nos sucedió hace poco con un caso donde ese inspector lo eligió el comprador. Y para sorpresa de él y sorpresa nuestro también, lo que se tardó fueron 45 minutos. Y cuando entregó el reporte tampoco era un reporte detallado. Y tuvimos entonces que nuevamente intervenir para ver si nos daban más tiempo. En este caso había una contingencia del lado del comprador y estábamos representando al comprador. Que esto es verdad. Esto es un tema que estaremos hablando en otros episodios, pero la importancia de tener un inspector, como tú mencionas, que sea un inspector también licenciado y que sepamos que pueda hacer su trabajo bien a favor del comprador es sumamente importante. Sí, en eso, pues, como dice el viejo refrán, zapatero a su zapato, nosotros siempre... nuestra recomendación es que el inspector, si no es ingeniero, que tenga mucha experiencia, muchos años de experiencia haciendo inspecciones, y que porque no necesariamente una persona que sea ingeniero da la garantía de que va a hacer una inspección mejor que otra persona que no sea ingeniero. O un arquitecto, por ejemplo, que hay varios arquitectos que también están haciendo inspecciones. El asunto es que es importante que la persona sepa el alcance de esa inspección, y si ese alcance de esa inspección en comparación con el precio que le van a cobrar, pues hay una correlación entre el precio y la profundidad de la inspección, porque a veces lo barato sale caro. Nosotros tuvimos la inspección el otro día en Río Grande, que la persona llegó allí con otro ayudante y a las 3 horas y pico, 4 horas, nosotros le preguntamos cuánto tiempo le falta y me dijo, bueno, llevo como la mitad.
Sí. Y nosotros pues decíamos, Dios mío, este señor está inspeccionando hasta las varillas. Que los hay inspectores que sí, que o sea, es hasta el mínimo detalle, hasta que esta loseta tiene este pequeño huequito, o sea, sí, hay de todo, pero nuevamente, yo creo que a veces el tener más información en tu reporte de inspección, pienso que para el comprador es positivo porque independientemente si son cosas que no van a hacer que el comprador eh, decida no continuar con la compra de la propiedad, al final del día, después que la persona compre y se mude, pues sabe las cositas que tiene que arreglar e ir haciéndolo poco a poco. Así que a veces pienso que es mejor para el comprador tener un inspector que sea bien detallista a uno que lo haga completamente rápido. Otro mito, Pedro, es como vendedor, ¿verdad? Que también constantemente nos topamos con esto. Como vendedor puedo fijar el precio de venta que yo desee. No hay un precio de venta donde yo lo haga basado en comparables, sino yo quiero la propiedad, a lo mejor las comparables están en 400,000, 500,000, y yo como vendedor quiero venderla en 800,000. Que ese mito, ¿verdad? Es... Mira, eso me recuerda a mí en los años 90, cuando yo tenía muy poca edad. Ajá. Un señor una vez me llamó y me dijo que él quería vender la propiedad en 1,800,000, Ujú. 1,800,000 dólares. Y cuando yo revisé las comparables, yo vi que no aguantaba más de 800, 900,000 dólares. O sea, estaba cerca de 1,000,000 por encima del valor. Ujú. Y entonces le dije, pero mire, el asunto es que el mercado no respalda ese número que usted tiene. No, pues yo lo quiero así. Ujú. Yo lo quiero así porque ese es el número que yo quiero. Ah, pues está bien, pues no hay ningún problema. Pues mire, la comisión mía va a ser el 20% de comisión Me de la acuerdo. venta. Ajá. Y él me dijo, pero tú estás loco. Y yo, no, aquí habemos dos locos. No soy yo el único loco. Y finalmente pues nos reímos y demás, pero no perdimos el tiempo. Yo no perdí el tiempo con él porque él estaba bastante trancado. Cuando seguí hablando con él, básicamente el valor, la diferencia en el valor de la propiedad que él estaba adjudicando a esa propiedad era un valor emocional, Correcto. sentimental, Eso te iba a comentar, sí. que eso pues tiene un valor bárbaro e incalculable para la persona, pero no necesariamente para el resto del mercado. Ujú, Y ujú. entonces pues a veces es un reto uno tener que explicarle, y se lo explicamos con data. Esto es científico. Los tasadores hacen un trabajo bien específico para determinar el valor de una propiedad a un momento determinado, y lo hacen a base de las comparables, de las ventas comparables y de lo que dicta el mercado. Y eso nosotros, en nuestro caso, no somos tasadores, pero utilizamos la misma información de la misma base de comparables y del mercado, y podemos llegar a una opinión de valor que no es una tasación, pero es una opinión de valor que normalmente está bastante cerca de lo que finalmente va a terminar siendo la tasación de la propiedad, porque básicamente lo hacemos tomando la información de la misma base que es el mercado. Correcto. Yo pienso que en este mito el vendedor puede fijar el precio que quiera. Sí, el vendedor podría fijar el precio que quiera por su propiedad porque es su propiedad. Ujú. Yo creo que aquí es, si quiere vender, pues no va a poder fijar el precio que él desee, ¿verdad? El mercado es quien va a dictaminar el precio de esa propiedad a base de las comparables. No, y el otro asunto también es la cuestión yo llamo pues las situaciones matemáticas. Ujú. Yo compré la propiedad en 500,000 dólares, le hice 300,000 en mejoras, pues ya yo tengo que vender la propiedad en más de 800,000, porque son los 500 que me costó más los 300 que le añadí en mejoras. Ujú. Pues para ganarle 100,000 tengo que venderla en 900,000. Y hay conceptos de tasación que cuando traigamos tasadores invitados vamos a profundizar sobre eso, porque hay un concepto de sobre mejoras.
over improvements Bueno, en inglés. y también ahí es dependiendo de cuándo hiciste esa mejora y cuándo decidiste vender. Porque si las mejoras las acabas de hacer y lo que ha pasado es un año, pues tu retorno no va a ser, no lo vas a poder recuperar inmediatamente. A lo mejor sí puedes recuperar X cantidad de lo que pusiste para remodelar esa propiedad o hacerle los cambios que quisiste, pero no vas a poder recuperar ese dinero más recuperar una cantidad X. Bueno, eso sí y no, Ajá. porque depende si tú compraste la propiedad por debajo del valor del mercado y porque necesitaba mejoras y tú le hiciste esas mejoras para llevarla al mercado, pues tú puedes recuperar esa inversión. Eso es lo que se conoce comúnmente como flips. Ajá. Que la persona compra una propiedad que está en unas condiciones por debajo del mercado, las arreglan y le sacan la inversión de la mejora y también la venden porque todavía hay margen para el mercado. El problema está, que el que tú mencionas, es cuando tú compras en el precio de mercado, Exacto. le metes unas mejoras, le haces unas mejoras por encima de lo que... Por ejemplo, hay personas que en un mercado de una propiedad, sin menospreciar, vamos a decir de $200,000, esa propiedad de $200,000, si tú le pones pisos de mármol, Ujú. tú la estás sobremejorando, le estás haciendo un over improvement Correcto. porque a ti es el que te gusta el mármol, pero el mercado no necesariamente aguanta una inversión de mármol en un piso de un apartamento de esa naturaleza, de una propiedad de esa naturaleza. Y todo tiene que ser correlacionado con el mercado. O sea, todo tiene que ser tomando el mercado en consideración. Entonces, si tú haces una sobremejora, pues esa sobremejora, las probabilidades que son a tu gusto, las probabilidades de que tú recibas esa inversión de vuelta, pues se reducen, para no decir que son mínimas, se reducen. Y el asunto es que todo gira en torno al mercado. Por ejemplo, tú has vendido propiedades que en un año y medio, me acuerdo la propiedad en Dorado que vendiste, que se la Ajá. vendiste a los dueños en 1,8 millón y ellos la vendieron en sobre 11 millones, pero en aquel momento el factor Sí, era la demanda tan exacto. increíble Exacto. y tan agresiva que había. Sí, sí, yo creo que esto es un tema, ¿verdad? Que podemos estar hablando y dando un montón de ejemplos. eh, pero yo creo que mejor lo dejamos aquí y entonces lo que hacemos es que para un próximo episodio podemos hablar un poquito más sobre este tema, ¿no? Porque sí hay, dependiendo si estás comprando una propiedad que está por debajo del valor del mercado o por encima del precio de mercado, ¿no? Así que yo creo que este es un mito que podríamos estar hablando un buen tiempo, dando varios ejemplos. No, y vamos a traer tasadores porque vamos a hablar del concepto de sobremejora, over improvement, del concepto de obsolescencia, de todos los análisis que hace un tasador para profundizar en el tema, porque el tema es fascinante y es bien técnico y bien profundo. Así mismo es. Y el último mito que tenemos es, todos los agentes de bienes raíces ofrecemos el mismo servicio. Esto es algo que yo siempre recomiendo a toda persona, ¿verdad? Todo vendedor, cuando nos contactan, de que pueda tener la oportunidad de conversar con varios agentes y ver qué ofrece cada quien, porque no ofrecemos lo mismo. Probablemente a lo mejor sí en términos de que voy a mercadear tu propiedad en las redes, por ejemplo, Ujú. pero es cómo lo voy a mercadear en las redes, La la frecuencia, frecuencia, la calidad. la calidad, cuál es mi mercado, a quién voy a llegar, ¿verdad? Así que yo pienso que eso es algo que el vendedor siempre debe de poder tener la oportunidad de poder hablar y conversar y ver cómo van entonces seleccionando a este agente. Hay corredores de bienes raíces que se especializan solamente en residencia, hay otros que se especializan también a comerciales. Así que mi recomendación en cuanto a eso es poder sentarse, entrevistar y ver cuál es el servicio que ofrece esa compañía o ese corredor de bienes raíces. Sí, yo creo que es bien importante que cada cosa tiene
su contra, ¿cómo lo pudiéramos decir? O sea, cada novia tiene su novio, su cosa que se correlaciona. Por ejemplo, si usted necesita vender una propiedad de X precio en adelante o una propiedad de X precios por debajo, pues cada nicho, cada segmento, cada mercado tiene sus características y hay personas que conocen más unos mercados que otros. Como tú mencionas, por ejemplo, el mercado comercial industrial es un mercado totalmente diferente a un mercado residencial. El mercado residencial, pues tú tienes propiedades de lujo, tienes propiedades bastante accesibles, tienes propiedades de precios intermedios. O sea que hay diferentes mercados y diferentes segmentos para cada persona. Así que yo creo que ya hemos cubierto bastante de estos temas. Así que nada, yo creo que debemos dejar algo para el próximo episodio. Eso es así, porque son muchos los mitos, ¿verdad? Que podríamos estar hablando aquí y luego pues poder ir detallando a cada uno de estos mitos. Así que le invitamos, ¿verdad? Que si les gustó este contenido, que nos sigan en las redes, que nos den like. Si saben de alguien que esté comprando una propiedad o vendiendo una propiedad, que lo compartan a sí mismos. Y los esperamos en el próximo episodio de Café con Encanto, Propiedades con Propósito. Hasta la próxima. Hasta luego.